Hay momentos que parecen normales, hasta que te das cuenta de que estuviste a segundos de no contarlo. Era diciembre. La ciudad estaba paralizada por una tormenta de nieve que no daba tregua. Yo tenía 17 años y por primera vez pasaría 3 días solo en casa. Mi madre, como cada año antes de Navidad, se había ido a un viaje de trabajo. Pero esta vez todo era distinto. No había colegio, no había vecinos cerca y no había forma de salir. Solo estaba yo y el silencio. Al principio no me importó, tenía toda la casa para mí. Pensé en maratonear películas, dormir hasta tarde y sobrevivir con lo que quedaba en la despensa. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Como si el frío se hubiera metido en los huesos de la casa, como si alguien más también estuviera ahí. Puse una película para distraerme, tratando de ignorar cómo el viento azotaba las ventanas con una furia inusual. El sonido del hielo golpeando los cristales era casi hipnótico, hasta que escuché los pasos. Al principio creí que era parte del sonido del viento, pero no. Eran pisadas humanas, aplastando la nieve húmeda, avanzando con lentitud hacia la entrada. Luego, una tos seca, fuerte, justo al pie de la puerta. Pausé la película. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi corazón. Esperé 1 minuto, 2. Nadie tocó el timbre, nadie golpeó la puerta, pero juro que alguien estaba ahí afuera. Me acerqué lentamente a la entrada, abrí un poco la cortina y miré. No había nadie, solo las huellas frescas que se marcaban en la nieve y se perdían hacia la calle. Entraban hasta mi puerta, pero no salían. No había un rastro de regreso, solo la ida. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Cerré todo, bajé las cortinas y traté de convencerme de que alguien se había equivocado de casa. Que tal vez, en medio de la ventisca, un vecino confundió las puertas. Pero algo no cuadraba. Las horas pasaron lentas. La tormenta empeoraba. La electricidad empezó a fallar. La luz se cortaba por minutos. Luego volvía y luego volvía a apagarse. Me quedé en el sofá, con la única luz proveniente de mi teléfono. No había señal. No había conexión. Solo la oscuridad y el silencio. Hasta que, cerca de las 11 de la noche, algo golpeó la pared exterior. Un golpe seco, fuerte, como si alguien o algo hubiese chocado contra el costado de la casa. Me levanté, encendí la linterna del celular y me dirigí a la cocina. El sonido parecía haber venido de ahí. No había nada. Miré por la ventana, pero la nieve hacía imposible ver con claridad. Di unos pasos hacia atrás y fue entonces cuando lo vi, un rostro, un hombre. Estaba parado justo detrás de la puerta trasera, con la cara casi pegada al vidrio, mirándome fijamente desde la oscuridad. La luz del porche trasero estaba apagada, así que apenas podía distinguir sus rasgos. Pero sus ojos eran como 2 agujeros negros. «Oye, chico, ¿puedes abrir la puerta? Hace mucho frío», dijo con una voz ronca mientras apoyaba una mano en el cristal. Mi cuerpo se congeló. Literal, no podía moverme. Solo lo miraba, como si mi mente no pudiera procesar lo que estaba pasando. «Chico, por favor, solo déjame entrar. No puedo estar aquí afuera», insistió. Algo dentro de mí gritaba que no debía confiar en él. Ni siquiera parecía un vagabundo perdido. Su rostro tenía algo inhumano. Algo que me decía que si abría esa puerta, no volvería a ver la luz del día. Retrocedí un paso. Él lo notó. Su expresión cambió. Su sonrisa desapareció. Ahora solo había rabia. «¡Abre la puerta!», gritó golpeando con fuerza. Corrí hacia el pasillo,
temblando, con el teléfono en la mano. Intenté llamar al 911. No había señal. Lo intenté otra vez y otra, hasta que por unos segundos logré comunicarme. Hay un hombre en 1900 en mi casa. Está golpeando la puerta. Estoy solo. Grité mientras observaba cómo la sombra del hombre seguía ahí, quieta, esperando. Pero la llamada se cortó. La tormenta lo complicaba todo. Minutos después, como si algo lo hubiera asustado o se hubiera dado cuenta de que ya no tenía tiempo, el hombre golpeó una última vez y desapareció entre la nieve. La policía llegó casi media hora más tarde. Me encontraron temblando, aún con el teléfono en la mano. Revisaron la zona, pero no encontraron a nadie. Solo las huellas que iban hasta mi puerta trasera y nunca se alejaban. Mi madre regresó al día siguiente en el primer vuelo. Disponible. Intentamos convencer al oficial de que tal vez fue alguien que necesitaba ayuda, alguien que no supo cómo pedir auxilio, pero en el fondo sabíamos que no era eso. Esa noche no solo enfrenté el miedo, enfrenté algo más oscuro, algo que no buscaba refugio, sino una entrada, y lo peor de todo, nunca más volvimos a saber de él. Hay decisiones que parecen pequeñas, hasta que entiendes que una de ellas te salvó la vida. Habían pasado las fiestas. Me despedí de mi familia después de unos días tranquilos y reconfortantes. Lo que no sabía es que ese viaje de regreso marcaría mi vida para siempre. Eran casi las 10 de la mañana cuando salí. Tenía frente a mí un viaje de 10 horas por carretera. Ya lo había hecho antes, pero esta vez decidí no detenerme. Iba a conducir todo de una sola vez. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue el clima, pero algo estaba destinado a salirse del camino. A mitad de la ruta comenzó a nevar. Al principio era una nevada ligera, incluso bonita, como sacada de una postal. Pero al cabo de unas horas, la situación cambió. La nieve ya no era suave, era espesa, densa, agresiva, y con el sol empezando a esconderse, la visibilidad se volvía cada vez peor. Casi no había coches en la carretera. Todo estaba en silencio. Un silencio demasiado profundo, como si la tormenta hubiera barrido toda forma de vida. Faltaban unas 3 horas para llegar a casa cuando lo vi. Un auto detenido a mitad del camino, ladeado, bloqueando casi toda la vía. Las luces de emergencia parpadeaban como si estuvieran gritando por ayuda. Y junto a él, un hombre de pie, en medio del frío, agitando los brazos. No quería parar. Sinceramente, no quería. Pero no tenía opción. Su coche bloqueaba el paso. Así que me detuve. Apenas bajé la ventana, el hombre se acercó. Mi auto se resbaló. Está atascado. ¿Puede ayudarme a empujarlo?, dijo con un acento extraño, como si el español no fuera su lengua materna. Había algo raro en mí, sin él. No sé explicarlo. Tal vez era la calma en su voz en contraste con el frío brutal, o tal vez era esa sonrisa que parecía ensayada. De todos modos, accedí. Pensé que sería un empujón rápido y estaría en camino. Me puse los guantes, el gorro y bajé del auto. El viento me golpeó como una bofetada de hielo. Me sorprendió que él estuviera tan cómodo parado ahí, sin protección alguna contra el clima. Me dirigí a la parte trasera de su auto, mientras él dijo que iba a buscar sus guantes. Esperé y esperé. El tipo estaba dentro, inclinado hacia el asiento del copiloto, como buscando algo, pero no salía. Pasó 1 minuto, quizá 2. De pronto, lo escuché hablar. No entendí lo que decía,
Pero claramente no estaba solo. Había otra voz, levemente más grave, levemente más cerca. Se me erizó la piel. Algo no estaba bien. Cuando finalmente salió, fingí normalidad. ¿Estabas hablando con alguien?, le pregunté. Me miró, un segundo de más, como calculando algo. Luego sonrió. No, solo hablaba conmigo mismo. Pero su sonrisa ya no era la misma, sus ojos tampoco. Ya no había simpatía en su mirada. Ahora eran ojos fríos, vacíos, como si la máscara se le estuviera cayendo. Volvió a caminar hacia atrás para ayudarme a empujar el coche. Y fue entonces cuando lo sentí, ese instinto primitivo, esa alarma interna que todos llevamos dentro, que no entiende razones, pero grita, ¡corre! Y justo cuando iba a reaccionar, se abrieron las puertas del auto. 3 hombres más salieron corriendo hacia mí. No pensé, no dudé, solo reaccioné. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque lo más probable es que sí, dependía, y me lancé hacia mi auto. Gracias a Dios, lo había dejado encendido. Pisé el acelerador a fondo. El coche se deslizó un poco por la nieve, pero logré maniobrar. Pasé rozando al primero que casi me alcanzaba. Las ruedas patinaron por segundos eternos, pero no me detuve. Conduje, sin mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el motor. Tenía las manos heladas, temblando, pero no paré. No hasta llegar al pueblo más cercano. Ahí, en una estación de policía, les conté todo. Me miraron con seriedad, pero también con resignación, como si aquello ya lo hubieran escuchado antes. Tomaron nota, hicieron el informe, pero nunca me llamaron. Nunca hubo detenidos, nunca hubo respuestas, y nunca sabré realmente qué era lo que querían de mí esos hombres. Pero lo intuyo, porque no estaban varados, no estaban perdidos, estaban esperando a alguien como yo, alguien con buena voluntad, alguien confiado, alguien que creyera que solo era un auto atascado. Pero yo no era ese alguien, no ese día. Y desde entonces, cada vez que manejo solo por la carretera, cada vez que veo luces de emergencia parpadeando en la distancia, no puedo evitar preguntarme, ¿quién cayó en esa trampa antes de mí? ¿Y quién no tuvo tanta suerte? La nieve no debería moverse sola, y mucho menos esconder huellas humanas sobre un techo. Eso fue lo primero que pensé cuando miré hacia arriba esa noche helada de noviembre. Y supe, sin lugar a dudas, que alguien o algo había estado caminando sobre mi casa. Déjame contarte lo que viví. No quiero asustarte, quiero advertirte, porque nadie te prepara para lo que se siente saber que estuviste a segundos de encontrarte cara a cara con una presencia que no debería estar ahí. Era finales de noviembre, primera nevada del año. Se suponía que sería ligera, apenas unos cuantos centímetros de nieve. Yo acababa de llegar del trabajo, eran las 8 de la noche. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Calenté unas pizzas frías, me tiré en el sillón y puse algo en la tele. La nieve caía con calma, esa calma que luego se volvería inquietante. A las 10 subí a mi habitación, encendí la laptop. Quería ver una serie, desconectarme, pero antes de siquiera poner un episodio, escuché un golpe seco justo encima de mí. Me detuve. Esperé. Silencio. Pensé. Probablemente es la nieve acumulándose en el techo. Nada raro, ¿no? Era mi primer invierno en esa casa. Una casa vieja, con estructura dudosa. Quizás solo era eso. Volví a mi laptop. Pero otro golpe resonó,
esta vez más fuerte, más claro, y luego otro y otro más, uno detrás de otro, como pasos, como si alguien caminara justo sobre mi habitación. Mi cuerpo se tensó, el corazón comenzó a latirme más fuerte. Me puse la chaqueta sin pensar demasiado, salí a la intemperie. El frío me golpeó el rostro, pero no fue eso lo que me hizo temblar. Lo que vi me congeló por dentro. El techo sobre mi habitación estaba completamente limpio de nieve. No había rastro alguno, como si la nieve hubiera sido barrida, o como si alguien la hubiera pisado hasta deslizarla hacia el frente de la casa. Mientras tanto, el otro lado del techo aún tenía la capa blanca intacta. Miré las casas vecinas, todas cubiertas de nieve. Todo era como debía ser, menos la mía. Eso no era normal. Algo no estaba bien. Sentí que me estaban observando. Volví a entrar. Cerré la puerta con fuerza y entonces lo noté. Había charcos de agua dentro de la casa, en el pasillo, en la sala, incluso subiendo por las escaleras. Pero lo que me hizo paralizarme fue otra cosa. Una huella, una marca clara de una bota mojada, justo en medio del piso, y yo estaba solo. Sentí un nudo en el estómago, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Abrí la puerta y salí corriendo, directo a la calle. Saqué el celular con manos temblorosas, llamé a la policía. Mientras intentaba explicar lo que pasaba, lo vi, una figura, parada en la ventana de 1900 mi habitación, mirándome. Estaba ahí, inmóvil, sombra tras el cristal. Solo duró un segundo. Luego retrocedió y desapareció. No volví a ver nada más. Solo esperé, con el corazón latiendo como si fuera a estallar, hasta que llegó la patrulla. Registraron la casa. El intruso ya no estaba, pero me confirmaron algo que me hizo sentir peor. Había múltiples huellas dentro, no solo una. Alguien había caminado por toda mi casa. Según los oficiales, la explicación más probable era simple y aterradora. Los árboles que pasaban por encima del techo hacían fácil trepar. Las ventanas estaban accesibles. Mi casa era un blanco, fácil. Alguien sabía eso. Pero lo más inquietante no fue cómo entraron, fue por qué. No robaron nada, no desordenaron, solo caminaron, como si buscaran algo, o a alguien, como si estuvieran jugando. Me di cuenta de algo más tarde. Yo salí a ver el techo justo cuando entraron. Si me hubiera tardado unos minutos más, me los habría encontrado cara a cara. Si hubiera regresado antes, tal vez no habrían dejado huellas y yo habría estado con ellos dentro, sin saberlo. Desde esa noche no ha vuelto a pasar nada extraño. Pero la tranquilidad nunca volvió del todo. Dormir ya no es lo mismo. El crujido de la madera me sobresalta. Las sombras me hacen dudar, porque hay algo que nunca sabré con certeza. ¿Quién estaba en mi casa? ¿Y por qué eligió esa noche para dejarse ver? Si te pareció inquietante esta historia, suscríbete. No son las únicas. Hay más relatos que no deberían haber pasado, pero pasaron. Y quizás te hagan revisar si tus ventanas están realmente cerradas esta noche.